sintaxis, ¿no es cierto? Bueno, la sintaxis, vamos a decir, para resumirlo, la sintaxis me interesa solamente una idea que tengan de la sintaxis, ¿no es cierto? No el desarrollo que hace en el texto Gibur. Simplemente la sintaxis es como, para imaginarse, es como la gramática en los idiomas naturales, ¿no es cierto? En las lenguas naturales, en los idiomas. Es decir, es, por así decirlo, es la relación que hay no entre el símbolo y aquello a lo que remite, sino entre los propios símbolos del sistema, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo para construir una frase en español tengo que construirla de una manera determinada, respetando las reglas sintácticas, si no, no tiene significación, ¿no es cierto? Entonces, hay un orden de aparición de las palabras, hay un orden de aparición de los símbolos, ¿no es cierto? Bien, entonces, por ejemplo, si yo digo Juan ama a María, eso, bueno, es una frase que está bien construida y tiene una significación, ustedes lo pueden entender. Pero yo digo ama a Juan María, bueno, ya no entienden qué estoy diciendo, no respeté el orden que tiene que ver, que tienen que tener los símbolos, las palabras, vamos a decir las palabras, los símbolos, ¿no es cierto? Ese orden que tiene que tener entre sí para construir una frase con significado. Con significado estamos en la semántica, ¿no es cierto? La sintaxis sería el orden que debe tener, el orden de aparición, si quieren ustedes, de los símbolos, la relación que hay entre ellos, lo que hace que es un sistema la lengua, ¿no es cierto? Pongamos otro ejemplo. El semáforo. El semáforo, podemos decir, el semáforo es un universo simbólico reducido, con tres símbolos, con una sintaxis, ¿no es cierto? Por ejemplo, un símbolo de la luz roja, otro la luz amarilla, son signos lumínicos, ¿no es cierto? Y otra la luz verde. Bien. La luz roja tiene una significación, me remite a otro fenómeno, es la semántica de la luz roja, ¿no es cierto? Bien. ¿A qué fenómeno? Bueno, a la orden de parar, ¿no? Bien. Ese es, digamos, a la prescripción, parámosle de parar, debe parar, ¿no? Bueno, a eso remite la luz roja, que es un fenómeno lumínico, ¿no es cierto? Es un símbolo. Bien, la luz verde, ¿a qué remite? A otro fenómeno, al permiso de transitar, ¿no es cierto? Bueno, la luz verde, entonces tiene ese significado. Bien, la luz amarilla, no sé, pongámosle, significa precaución, supongamos en algunos casos, o significa, digamos que tengo que frenar si está prendida y pasa la roja, tengo que frenar si no llega a la esquina. Supongamos, tiene dos significaciones, o una, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces son símbolos lumínicos, no son palabras, son luces, ¿no es cierto? Inventadas, pues puede haber no sido luces, puede haber sido otra cosa, o puede haber sido otro tipo de luz, otro tipo de color, ¿no es cierto? Bueno, que me remiten a prescripciones de tránsito, para decirlo. Bien, tienes esa semántica. Ahora, tiene una sintaxis, también tiene una sintaxis. ¿Cuál sería la sintaxis del semáforo? Bueno, si el semáforo, supongamos, si prende las tres luces al mismo tiempo, no tiene significación. Entonces, las luces tienen que sucederse una luego de la otra, ¿no es cierto? Si no, no logran significación, tiene un orden entre sí, hay una relación entre los símbolos, ¿no? Tiene que estar prendido uno y no el otro, ¿no es cierto? Y para pasar de uno al otro tiene que pasar por el amarillo, supongamos. Entonces ahí sí tiene significación, tiene, vamos a decir, es el orden, la sintaxis, que quiere decir eso, orden, ¿no es cierto? Entre los símbolos, ¿no? Esa relación que hay entre los símbolos, eso es la sintaxis, ¿no? Bien, simplemente eso, que ustedes entiendan que es la sintaxis, no me interesa mucho lo que está desarrollado en el texto, incluso me resulta, hasta puede ser un poco confuso, pero no me interesa para desarrollarlo, bien. Solamente la idea de sintaxis. Y por último, la pragmática. Decíamos, semántica, sintaxis y pragmática. ¿Qué sería la pragmática? Bueno, ya no es la tematización acerca de la relación entre el símbolo y aquello a lo que remite, la relación entre los símbolos entre sí, sino que esto refiere la pragmática a la relación del sistema simbólico con los usuarios, ¿no es cierto? Con aquellos que utilizan el sistema simbólico. Eso ahora vamos a ver, que sería, ¿qué hacemos con eso que decimos? No qué significa, ¿no es cierto? No si está bien construida la frase, sino qué efecto queremos producir en el otro, o qué intención tenemos nosotros cuando decimos X cosa,
¿no es cierto? Esa cuestión de la pragmática, lo que se llama ilocucionario, perlocucionario, bueno, la intención que tenemos al emitir un mensaje o el efecto que produce en el receptor, bueno, eso sería, digamos, la pragmática, los que podemos llamarle así sencillamente usos y funciones del lenguaje. Ya vamos a ver. Esta clase está un poco larga, pero bueno, tal vez la dividamos. Bien. Entonces, vayamos con la cuestión semántica. Bien, me parece que es hora de cortar un poco y filmar otro video, tal vez. Seguimos en el mismo video. Voy a hacer una pausa. Les recomiendo hacer una pausa, ¿no? Les comento, por ejemplo, acá. Esa es una reproducción de un cuadro de Petoruti. No sé si lo conocen. Es el tío abuelo de el profesor titular, de Carlos. Bueno, seguimos con, si quieren hacer una pausa ustedes, pero seguimos con el tema de la semántica. O sea, abordamos el tema de la semántica, el tema del significado. Podríamos decir, los signos en general tienen significación, ¿no es cierto? Los símbolos tienen significado. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, digamos, la significación es algo que más amplio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me dicen algo, me pongo colorado, es símbolo de que me avergoncé, pero no quise ponerme colorado. Eso es la significación de mi color rojo de la cara, ¿no es cierto? Eso creo que es el ejemplo está en Guibur. En cambio, yo digo, mirá, el video es un poco largo, ahí estoy utilizando las palabras, ahí estoy dando un significado, estoy tratando de transmitir un mensaje, ese es el significado, ¿no es cierto? Entonces, en general, digamos, podemos decir que los signos en general tienen significación y los símbolos en tanto se utilizan con la intención de comunicar un mensaje, tienen un significado, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué sería el significado? Bueno, habíamos dicho algo así como que es la relación entre la palabra o el símbolo, ¿no es cierto? O el signo, si quieren, y aquello a lo que remite, lo que nuestra mente asocia, ¿no es cierto? Esa relación entre dos fenómenos, el símbolo y aquello a lo que alude, ¿no? Ahora nos toca un tema un poco complejo, un poco filosófico, ¿no es cierto? Yo les había dicho que Guibur era un militante, podemos decir, de la escuela analítica, ¿no es cierto? La escuela analítica es una escuela, digamos, de filosofía particular, ¿no es cierto?, que tuvo mucho predicamento acá, sobre todo en el ámbito jurídico, ¿no es cierto? Autores como el propio Guibur, ¿no es cierto? Pero también Buligin, un autor importantísimo, argentino, Alchaurrón, que trabajaba con él, se murió ya, Carrió, Genaro Carrió, ¿no es cierto? Nino, incluso sobre todo en su primera época, son autores que se han formado en este pensamiento analítico, ¿no es cierto? Claro, el pensamiento analítico vamos a verlo después con mayor detalle, ¿no es cierto? Pero básicamente me conformo en este video decir que, digamos, es algo contrario al esencialismo, la escuela analítica, ¿no es cierto? Es algo así como este texto de Guibur está atravesado por vamos a decir, por una confrontación con lo que ellos llaman la metafísica, el esencialismo, ¿no es cierto? Llevado a las cuestiones del lenguaje, la posición esencialista diría que las cosas tienen su identidad. El mundo está compuesto por entes que tienen su identidad, su esencia, ¿no es cierto? Y que las palabras vienen a adecuarse a ese mundo, ¿no es cierto?, a esos entes que tienen ya su propia identidad, su propia esencia. Pero esa noción antigua, ¿no es cierto?, es una noción que también campea en la noción primitiva del lenguaje, ¿no? Es decir, hay algo así como que la palabra es un atributo de la cosa, ¿no?
Incluso vamos a decir, en el pensamiento mágico, ¿no? Cuando uno puede pronunciar determinada palabra, está, vamos a decir, está incidiendo en aquello a lo que alude la palabra. Si uno tiene una representación, una foto, o un muñeco que representa a la persona, y lo pincha, está pinchando a la persona. El muñeco sería el símbolo de esa persona, ¿no es cierto? Digamos, en ciertas civilizaciones antiguas, los nombres propios eran nombres secretos. Y después había otro nombre para el público, porque el nombre propio estaba íntimamente vinculado con la persona. Entonces, si alguien podía pronunciar ese nombre, podía dominarlo al otro, ¿no es cierto? Hay así como un vínculo, una relación entre la palabra y la cosa, ¿no es cierto? Así como que la palabra es un atributo más de la cosa. Dios no tiene nombre. Cuando le preguntan a Dios el nombre, dice, soy quien soy. No le dicen nombre, ¿no es cierto? Porque si tengo el nombre de Dios, estoy dominando a Dios, ¿no? Bien, entonces podemos decir, esa es la base de una noción ya más elaborada en la filosofía antigua y demás, esencialista del lenguaje. El lenguaje nombra aquello que ya está identificado, que ya tiene una esencia. La posición analítica parte vamos a decir, como del reverso de esa noción, ¿no es cierto? Vamos a decir, nosotros inventamos, así como inventamos sonidos, inventamos palabras distintas según los idiomas, también inventamos significados, ¿no es cierto? Claro, en los lenguajes naturales eso se hace insensiblemente, históricamente, no de una manera, vamos a decir, explícita y consciente, pero se va inventando significados. Entonces, no es que las cosas estén ahí para ser nombradas de una manera determinada, sino que nosotros, al nombrar el mundo, a clasificarlo en árbol, casa, biblioteca, o cuadro, computadora, mesa, estamos clasificando arbitrariamente, sobre todo, fijémonos en la naturaleza, ¿no es cierto? Árbol, ¿no es cierto? Luna, palabras de clase que clasifican arbitrariamente al mundo, lo van recortando arbitrariamente según nuestras necesidades, ¿no es cierto? Por eso los idiomas son parecidos en sus palabras, son distintas palabras, pero los significados son más o menos parecidos, aunque hay diferencias. Fíjense que el texto de Ibura se recoge varias diferencias entre el inglés, el español, el francés, cuando se nombra reloj, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, hay una alegoría que hace Guibur, que es el de Rómulo y Remo, el de los hermanos que lo cría la loba. Presten atención a eso, cómo ellos van construyendo un lenguaje según sus necesidades y con eso van identificando, recortando. No es que las cosas estén ahí ya identificadas, sino que vamos nosotros con el lenguaje recortando pedazos de mundo, ¿no es cierto? Bien, bueno, y lo podemos recortar de diversas maneras, ¿no? Bien, es más, pueden usar sustantivos, como justamente Ibur también cita un texto de Borges muy interesante, donde Borges conjetura un idioma que no tiene sustantivos, tiene verbos y adjetivos. Y sí, ningún idioma es más verdadero que otro. Mientras nos sirva para comunicarnos, bueno, digamos, hay una libertad de estipulación, podríamos decir. Uno puede estipular el significado, pero también hay reglas de uso del lenguaje. Hay significados que ya están estipulados y los usamos así, ¿no es cierto? Pero siempre el significado es también un invento. Es un recorte determinado del mundo. Las clasificaciones no son verdaderas o falsas, las palabras que clasifican, sino que son útiles o inútiles, digamos, o sea, son más útiles o no, o menos útiles si quieren, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con una ontología, no tiene que ver con una estructura del mundo, con entidades que ya estén ahí, sino que nosotros con el lenguaje vamos identificando, recortando objetos, podríamos decir, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, en términos muy genéricos, no solamente a objetos se refiere el lenguaje, ¿no? Bueno, entonces hay una noción convencional justamente del lenguaje,
no esencial, esencialista. No hay relación entre las palabras y las cosas más que